Bueno, buenos días chicos. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Como aparecía en la invitación de la clase del día de hoy, hoy vamos a trabajar con lo que vienen siendo pues, algunas características sobre los efectos que puede hacer Illustrator, ¿no? Ya como les he dicho anteriormente, para el manejo de los efectos o dependiendo del tipo de efectos, es mucho mejor trabajar desde Photoshop, que permite tener como un nivel mucho más chévere de los efectos, de lo que puede hacer Illustrator. Y también vamos a ver una parte de el manejo de los símbolos de Illustrator como tal. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar aquí, pues, normalmente con un archivo desde Illustrator como tal. Ahora, pues ustedes ya saben un poco el manejo de los colores, el manejo como de herramientas de estos, paletas, etcétera, y todo este usuario. Entonces vamos a meternos un poco como en el rollo de los efectos. ¿Qué pasa con estos efectos? Digamos que InDesign tiene una suerte de efectos que permite llegar y generar pues algunas modificaciones en los elementos visuales que se puede desarrollar. Se pueden trabajar desde la ventana de efectos o también los podemos encontrar desde el panel de apariencia en la parte inferior, en esta partecita que dice Effects o añadir nuevo efecto. Para poder ver esto, pues vamos a arrancar con hacer unas formas sencillas. Voy a iniciar como con un rectángulo, un cuadrado, mejor dicho, y voy a probar algunos de los efectos por defecto que tiene acá, ¿no? Este efecto 3D lo vamos a ver ahorita. InDesign tiene la posibilidad de cómo hacer algunas modificaciones 3D que son interesantes, son chéveres. No es un manejo de un 3D como un 3D Studio Max, un Maya o algo por el estilo, pero es interesante. Esto ya es como para unir elementos como tal. Pero voy a meterme un poco en este asunto de estilizar, ¿ya? Y voy a trabajar con el más básico, que es el asunto de la sombra paralela. Entonces le doy aquí y él efectivamente ya me abre este pequeño panel de sombra paralela donde me da algunas opciones para poderlo configurar, ¿no? Siempre es como que tratando de ver la previsualización y todo el asunto. De aquí se me quedó como pegada la previsualización del efecto, pero bien. Tiene diferentes modos de sombra. Estos elementos de las sombras también vamos a ver, lo vamos a encontrar dentro de Photoshop, dentro del manejo de las capas. Digamos que el multiplicar hace un asunto de que el color se, por así decirlo, el color queda como superpuesto en la otra capa, no de una manera como una plasta de un color plano, sino como un color diluido. Entonces es bastante interesante. Hay varias cosas aquí, de luces, exponer, oscurecer, aclarecer, que digamos, aquí en Illustrator no es muy chévere trabajarlo, se ve mucho mejor en Photoshop. Entonces cuando veamos Photoshop vamos a ver un poco más de estos modos como tal. En esta parte, pues entonces hay un nivel de opacidad, ¿cierto? Vemos que al 100% tiene la sombra completa y yo puedo ir disminuyendo un poco hasta el cero. Ahora, uno de los elementos importantes a la hora de trabajar estos efectos es tratar de hacerlos de una forma sutil, de una forma muy delicada, ¿no? Entonces, voy a dejarlo un momento aquí en 100 como para ir explicando algunas características, pero después los modifico. La idea de los efectos es que se vean sencillos, que se vean sutiles, que no sea algo que se vea forzado, ¿no? Sino que fluya con la composición. Este desplazamiento, digamos, como este tipo de efectos funcionan en un eje bidimensional, entonces por eso tiene un desplazamiento en X y en Y, ¿no? Cuando nosotros modificamos el X, lo que va a hacer es un desplazamiento, voy a ponerlo aquí abajo un momento, va a ser un desplazamiento de izquierda a derecha. Entonces yo ahí puedo controlar hacia qué parte de la izquierda o derecha quiero que quede la sombra. Entonces en este caso voy a dejarlo un poco hacia la izquierda la sombra, como si la luz viniera de esta parte de acá, ¿no? Entonces voy a dejarlo aquí en 2. Y efectivamente, pues el Y modifica la sombra en el eje de arriba y abajo. Entonces, teniendo en cuenta que yo quiero tener una luz que viene desde la parte superior, como estaba diciendo, si la luz viene de este sector, la sombra va a estar en este sector de acá. Entonces también lo voy a dejar en 2 para llegar y poder ver la sombra en este sentido. Ahora, está el desenfoque, ¿no? Si yo no tengo desenfoque,
Digamos que de cierta manera la sombra no tiene los bordes suavizados. Entonces cuando yo empiezo a generar este desenfoque, pues entonces la sombra empieza a diluirse. Pero tienen que darse cuenta que si yo exagero ya con esa disolución, pues miren que la sombra empieza a irse hacia todos los lados, ¿no? Entonces voy a difuminarlo un poco hasta aquí, ¿ya? Yo puedo tener y manejar la sombra por color. Entonces, digamos que la sombra, yo le puedo decir aquí que la sombra sea en este color, ¿cierto? Yo puedo trabajar cualquier tipo de color que a mí se me antoje para generar la sombra, dependiendo del tipo de proyecto o la intención que yo quiera trabajar, ¿no? Entonces, aquí no me selecciono el rojo. Ah, ya, es que estaba acá. Entonces le digo aquí, ok, ¿cierto? También aquí en el asunto del color yo puedo tener las muestras de color y decir, irlo seleccionando desde las muestras que yo tenga guardadas en el panel de muestras, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo puedo guardar unas muestras y todo este asunto. Para este efecto voy a seguirlo trabajando con el negro, es una sombra normal, o yo puedo trabajar con un nivel de oscuridad, ¿ya? Entonces esto me va a permitir a mí trabajar un poco una sombra un poco más sutil, ¿no? Entonces digamos que aquí yo podría decirle que me dé un 70% en la sombra y en la opacidad de esa sombra también le bajo un poco, digamos por lo menos hasta 50, para que no quede tan pesada. Y ahí efectivamente yo le digo, ok, y la sombra ya está desarrollada. Voy a venir un momento a este rectángulo, bueno, este cuadrado, y le voy a quitar el color del trazo. ¿Para qué? Para que vamos que de cierta forma ver un poco mejor cómo funciona la sombra. Entonces miren que es una sombra muy sutil la que acabo de desarrollar. No es una sombra pesada, eso es una sombra interesante, pero vamos a meternos un poco aquí porque quiero mostrarles algo. Miren, aquí se alcanzan a notar como unas líneas, ustedes las notan. Digamos que como estamos trabajando con vectores, Illustrator lo que hace es como pequeñas capas sobre capas sobre capas, o digamos como que pequeños cuadrados que van cambiando de color en esta forma de gradación, y así él hace el degradado. Entonces digamos que por eso en ciertas ocasiones esos degradados no se ven muy fluidos, ¿no? Por eso digo que cuando veamos Photoshop nos daremos cuenta que esos degradados en Photoshop son mucho más chéveres, por así decirlo. Una característica interesante de los efectos, por ejemplo, aquí yo voy a tomar este pequeño punto de ancla y lo voy a modificar. Si yo modifico la forma, el efecto también se modifica a esa forma, ¿ya? Entonces esto es interesante, esto es chévere porque me permite a mí jugar un poco con el asunto de las formas de los objetos. Entonces voy a venir como aquí y llegar y generar esto, ¿no? Si yo agrego un par de puntos de ancla, por así decirlo, como aquí y acá, este punto de aquí voy a volver a colocar acá, pero porque yo lo que voy a hacer es calcular aquí como al ojo este asunto. Entonces miren que la sombra se adapta a este tipo de elementos. Ya, entonces como que yo digo, ah, ok, entonces voy viendo unas formas mucho más fluidas, mucho más organizadas, y lo bueno es que como son vectores, igual también pasa en Photoshop, como son manejos de elementos visuales complejos, pues él tiene en cuenta la forma para modificar ese asunto. Ahora, por ejemplo, yo tuve aquí la sombra y dije como que no, en últimas voy a hacerla el color en otra sombra. Les voy a explicar de una vez un asunto aquí en el panel de muestras. Digamos que yo voy a generar un color, no tengo seleccionado nada efectivamente, voy a hacer como un color verdoso o amarino, digamos, un tono así. Digamos que yo quiero que mi sombra sea en este color. Puedo hacer una cuestión y es que miren que aquí está este tono, yo le puedo decir de acá abajo, en Illustrator que me haga una muestra nueva, ¿ya? Y miren que él está conservando el último color que yo creé en el panel de muestras, en el mezclador de colores, que es este. Entonces le voy a colocar aquí como azul o amarillo, ¿ya? Y le voy a decir, ok. Entonces miren que él aquí me creó el color azul, agua amarillo. ¿Por qué?
Es muy importante cuando yo estoy trabajando, cuando yo estoy haciendo diferentes tipos de diseños, proyectos o ilustraciones o lo que sea. Vamos a guardar aquí porque se nos olvida después guardar. Asignaturas, introducción a la gráfica digital, clases, sesión 4, efectos y simulación. ¿Hoy la 4 o la 5? Creo que es la 5, ¿no? Estoy mal. A ver, rectifiquemos. Si es la 5. Entonces aquí le digo y guardar en la sesión 5 y le digo OK, ¿no? Entonces yo puedo ir guardando, digamos, si yo estoy haciendo una ilustración, algún tipo de proyecto y tengo una paleta que he creado. Generalmente los ilustradores que ya llevamos un tiempo en esto creamos nuestras propias paletas o bajamos paletas de colores. Por ejemplo, yo suelo bajar paletas de colores de Adobe, ¿no? Digamos que acá tengo mis paletas de color y entonces yo con estas paletas de colores voy mezclando mis ilustraciones. Entonces son unas paletas que yo busco en el Adobe Color y las descargo. O si no, pues a veces para ciertos proyectos lo que yo hago es generar mis propias muestras, dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿ya? Ahora, entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? Quiero cambiarle la sombra ahora a este objeto para que me funcione en este tono azul agua marina. Entonces, miren, selecciono el objeto, me vengo de nuevo al panel de apariencia. Recuerden que si no encuentran el panel de apariencia, lo pueden ir a ventana, apariencia, ¿cierto? Y miren que si yo no tengo nada seleccionado, aquí me aparece como lo último que hice. Pero si yo selecciono el objeto, digamos que aquí voy a hacer un objeto nuevo, ¿ya? Y si yo tengo un objeto nuevo que no tiene absolutamente nada, voy a pintarlo de gris. Pues miren que aquí me dice, vea, solamente tiene el relleno, no tiene trazo, etc. Si yo voy afuera, pues me dice lo último que yo seleccioné. Recuerden que Illustrator siempre va a guardar la información de del último objeto, de la última cuestión que yo haya hecho. Entonces, si yo selecciono este, me dice, vea, esto tiene sombra paralela y no sé qué. ¿Ya? Voy a seleccionarlo y efectivamente voy a darle clic sobre esta ventana que dice sombra paralela y efectivamente él me va a sacar pues de nuevo este asunto, ¿no? Y aquí voy a regresar a decirle que sea por color. Vengo acá, le digo muestras y voy a buscar dónde está mi azul agua marina y le digo OK, ¿ya? Como cambió tanto el asunto con este, voy a bajarle un poco la opacidad y voy a disminuirle el desplazamiento. Aunque aquí debería haber sido 1, no, hacia acá. Hacia -1, acá hacia -2. Bueno, no hay nada más o menos relativamente chévere. Voy a disminuir un poco el desenfoque y voy a bajarle la opacidad. Entonces digamos que ahí yo puedo hacer modificaciones en la sombra, puedo ir haciendo cambios, etcétera, etcétera, que son bien importantes. Entonces este panel de apariencia siempre va a conservar como las características primordiales que yo tengo. Entonces yo aquí dice, no, se me arrepentí, quiero darle como un nivel de trazo, pues porque me quedó esto sin trazo. Y aquí le digo, oye, ¿en qué color va a quedar? Entonces ese trazo va a quedar en agua marina. Entonces, OK, ahí ya aparece, etcétera, etcétera. Igual puedo venir acá desde el elemento de trazo, entonces tenemos que lo voy a manejar así. Entonces lo voy a trabajar internamente para que me quede como la sombra, todo redondeado, perfecto. Entonces como que yo digo, listo. Ahí yo voy trabajando este tipo de elementos, ¿no? Y también, si yo quisiera, pues voy a seleccionar de nuevo este objeto. Miren que el relleno está en este tono, en blanco. Entonces, digamos, no lo voy a pintar de este color. Entonces, yo lo puedo hacer directamente desde el panel de apariencia. Incluso, si yo me paro aquí en trazo, le puedo decir un más. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a duplicar el trazo. ¿Ven? Entonces tengo un doble trazo. Y entonces dice, pero este mapa que tiene un doble trazo. Entonces lo que pasa es que voy a hacer aquí un asunto y ese otro trazo lo voy a pintar de otro color. ¿Ya? Obviamente que no de este color un poco más amable con la vista. ¿Ya? Entonces vemos que ahí yo tengo este y voy a modificar el asunto sobre esta cuestión. Y entonces, ya tengo un doble trazo, tengo una cuestión súper entretenida y yo puedo seguir haciendo eso las veces que yo quiera.
vamos a darle otro trazo. Entonces le voy a decir a esta hora sí va a ser rojo. Y vengo acá, y entonces ahora le digo, bueno, este rojo va a quedar acá, o este rojo va a quedar acá, y voy jugando con el asunto de esto. Entonces digo, este trazo rojo quiero que quede un poco más delgado. Y entonces yo voy generando unas dinámicas visuales. Por ejemplo, acá me paro en este asunto, me paro en este trazo y le digo, no, yo no quiero que ese naranja sea de 10, sino que sea más pequeño, o sea, como de 8, y lo puedo modificar, ¿ya? Entonces, de esta forma, se van generando elementos visuales que yo puedo ir modificando desde apariencia y que pues me va a permitir a mí como generar unos elementos visuales bien divertidos, ¿ya? Y entonces, así como está el efecto de la sombra, pues entonces hay otros tipos de efectos que son bien interesantes, ¿no? Generalmente en el estilizar, el debatear, y ustedes ya exploraron sobre esto, digamos que esto lo utilizo como para llegar y explicar un poco de cómo funcionan los efectos tal cual, ¿ya? El día de hoy quiero meterme más por el lado del efecto del 3D. Es que no es que sea un 3D así súper brutal, sino que es como otro rollo. Miren que aquí, por ejemplo, este rectángulo no me copia, o este cuadrado no me copia todos los elementos de acá, ¿no? Voy a quitarle el relleno, digo el contorno, y voy a cambiarle el color al relleno a este tono gris intermedio. Ahora, pues como les digo, voy a explicarles un poquito el asunto del efecto de 3D, que es como algo bien curioso, porque pues permite hacer como unas cosas divertidas, no unos 3D súper elaborados ni nada por el estilo, pero sí se pueden generar unos efectos tridimensionales curiosos que después uno puede modificar y después puede pasar como a Photoshop y trabajarle un poco más. Entonces voy a venir a 3D y en efecto 3D y él tiene dos opciones. Digamos, tiene tres opciones, pero generalmente yo trabajo con la extrusión y biselado o el girar. Entonces voy a darle a extrusión y biselado para ver qué es lo que pasa y qué es lo que hace. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya le di ahí, da el efecto y la forma cambió. Yo no sé por qué las visualizaciones no están funcionando. ¿No? Y entonces lo que yo puedo hacer es modificar, digamos que el efecto 3D, y entonces él empieza a mostrar a mí si yo muevo un poco la extrusión, o sea, la forma de cómo este elemento tridimensional empieza a funcionar y se empieza a mover y todo el rollo. Yo lo puedo hacer manualmente, con una rotación ahí. Lo puedo decir, ahí está al frente, no tiene nada de 3D. Por la parte trasera, efectivamente no tiene nada, todo esto no tiene, pero entonces aquí ya empiezo yo como a jugar un desplazamiento del eje frontal, un desplazamiento del eje posterior, desplazamiento de estos ejes, unas isometrías a la izquierda, todo este rollo, ¿no? Pero entonces aquí lo que yo puedo hacer es empezar con la rotación para entender cómo son los ejes. Entonces miren que él aquí me está diciendo que este gira sobre el eje X, que ya lo hemos visto anteriormente. ¿Ya? Voy a tratar de ver, miren, y esta cara, que es la como verdosa, azul o marina, un poco más clara, es en concreto hacia dónde va a quedar el frente de ese 3D. Voy a tenerlo como ahí. Necesitaría como mandarlo más para esta parte de acá. Puedo seguir rotando como por aquí. Entonces, el 3D ya funciona efectivamente pues en tres ejes, el X, el Y y el Z. Entonces, este lo voy a poner como por acá. Y tiene este adicional que es el de perspectiva. Entonces, la perspectiva le va a dar un poco más de realismo al asunto. Vamos a manejarlo un poco por ahí. Y acá ya tengo yo como el asunto de la profundidad de la extrusión. ¿Qué quiere decir? Si me paro acá y lo modifico un poco, bueno, se modificará desde acá. Miren que la isometría se vuelve mucho más ancha. Entonces, como que yo lo puedo volver tan grande como lo quiera, ¿no? Entonces, como que yo digo, listo, perfecto. Por aquí voy a como que hacer este rectángulo por este estilo, ¿no? Puedo jugar con los remates de diferentes colores, los biselados clásicos, un poco redondeado, escasos, pero eso lo vamos a ver como más adelante. ¿Listo? Esta superficie puede ser en difuminado plástico, en malla metálica, que estaría viendo yo solamente como la estructura 3D como tal, sin difuminado, pues en realidad es como una cosa medio absurda.
un difuminado difuso o el difuminado plástico. Por el color que tiene este 3D no hace muchos cambios, por eso vamos a dejarlo como en ese difuminado plástico. No puedo previsualizarlo, es muy cagado. Puedo tener más opciones, como el manejo de las luces, sino que como ahí no estoy viendo mucho diferencia en el color en esos grises, pues entonces no lo veo. Después que veamos un poco de color, ya lo podremos modificar. Tiene unos pasos, unas cosas, todo tiene que ver como con el 3D y todo eso. Pero, como les digo, pues para mí no es como una opción muy interesante porque en concreto no trabajo mucho 3D con eso, solamente como para hacer ejercicios muy prácticos. Entonces le digo yo, ok, y entonces aquí yo tendría pues como este 3D. Y que si ustedes se dan cuenta, pues miren que el objeto tridimensional sigue siendo el cuadrado. ¿Ya? Que si yo modifico alguna de esas partes, miren que él se modificó en la parte inferior, pues él va a venir y se va a modificar en esta parte de acá. ¿Ya? Ahora, yo aquí lo modifiqué y tengo como mis dudas de por qué esta vaina no me está dando como los volúmenes. Entonces voy a venir de nuevo, miren que en el panel de apariencia me aparece acá. Bueno, lo va a cambiar el color, a ver si de pronto así. Con un poco más de color y vida el asunto cambia. Entonces miren que aquí ya con el color azul ya alcanzó a ver y a notar la diferencia entre una cara y la otra. Pero igual lo voy a seleccionar, voy a regresar aquí al 3D, voy a bajarle un poco a la extrusión, voy a cambiar aquí, esta es mi cara visible, la quiero que como medio al frente, todo este rollo, la perspectiva que le di pues efectivamente cambió un poco la forma de lo que estaba trabajando y ok, ya. Pues digamos que ahí yo ya lo tengo un poco más organizado. Uno de los puntos interesantes de este manejo del 3D es que yo puedo modificar eh, lo que yo quisiera que tuvieran las caras, ¿no? Entonces voy a darle un poco de zoom para tenerlo aquí y voy a darle de nuevo extrusión y biselado, ¿no? Voy a poner aquí como menos opciones para que el panel sea más amigable y visible. Y aquí tiene la opción de mapear ilustración. Entonces le voy a dar sobre mapear ilustración y miren que se despliega otra ventana. Efectivamente, pues ustedes recuerdan cuando hicimos el cubo cromático, un cubo tiene 6 caras, ¿no? Y entonces miren que él me dice la superficie y miren, dice la cara 1 de 6 y es la que está al frente de la ilustración y me dice, ah, es esta cara de aquí. Después yo puedo tener la cara 2 de 6 que él está mostrando que es la cara de la parte posterior, después la 3 de 6 que es una lateral, después la inferior, la otra lateral hasta llegar a la superior, ¿no? Y entonces digamos, listo, yo voy a hacer un asunto con este elemento de aquí y voy a mapearlo, o sea, colocar algo dentro de ese espacio. Entonces, el símbolo, lo que les decía en la invitación a la clase, vamos a ver cómo funcionan los símbolos. Entonces, mira, yo le doy un clic en símbolo y él aquí tiene como unos elementos prediseñados por defecto, que son unas vainas super pailas, pero igual lo voy a utilizar, digamos que voy a utilizar el de eh, ese suciedad de vector, ¿no? Entonces, miren que yo lo voy moviendo y él va apareciendo allá donde es que va a quedar, ¿no? Obviamente como yo jugué tanto con la rotación de esa forma, pues entonces por eso es que él como que no cambia. Entonces yo podría venir aquí y esto. Uno de los problemas es como poder jugar con la ubicación, digamos como que para mapear las ilustraciones y todo esto, a veces acá es como medio harto, porque él aquí en Illustrator a veces no se deja trabajar mucho. Este es un tic, entonces como que lo pongo ahí, le puedo decir cambiar la escala para ajustarse, entonces él deformó efectivamente el asunto. Lo puedo borrar todo si tengo diferentes elementos en otras capas. Puedo difuminar la ilustración para que me conserve un poco como las luces y las vainas que tiene la cara y todo ese asunto. O puedo tener una geometría invisible, que en concreto es que no voy a ver el resto de las cosas, sino solamente esto. Pero vamos a dejarlo aquí y le digo OK, ¿no? Aquí digo de nuevo como OK, aunque voy a cambiarle un poquito aquí la inclinación y todo el rollo. Como jugué tanto con estas vainas, él está como súper torcido.
Entonces, a ver, tiene que ser como así más o menos. Bueno, y le voy a decir, ok, ya. Entonces miren que ahí yo puedo generar esos mapeos sobre esa ilustración. Ahora, yo aquí ya que tengo esta ilustración, o este símbolo, más que es ilustración sobre esto, voy a regresar aquí de nuevo a esto, y ahí ya podría ver más opciones, entonces ya empezar a jugar un poco con la luz y otro tipo de cosas. Entonces, mire, si yo cambio la luz, es un poco harto a veces porque no tengo mucha conciencia de dónde está. Difuminado difuso, entonces aquí me funciona con la intensidad de la luz, tengo poca luz o mucha luz, ¿ya? Si es una luz ambiente, entonces él genera como unas sombras, o sea, la cantidad de luz que tuviera yo en el ambiente, entonces ahí me va a modificar la cantidad de sombra o elementos que tenga. Los pasos de fusión es qué tan definida va a ser esas sombras y esos elementos. Entre más pasos, más pesado se va a colocar. Entonces procurar no modificar mucho esto. El difuminado lo puedo cambiar a medida sobre una serie de colores. Entonces, digamos, por ejemplo, si vuelvo acá y puedo seleccionar de nuevo mi color agua marina, es como una manera de ejemplo. Entonces, él hace el difuminado con eso, pero vamos a dejarlo con negro normal, ¿no? Conservar las cintas planas es otro rollo, dibujar caras ocultas es otro rollo, pero bueno, entonces digamos que ahí le digo, ok. Hasta el momento va entendida esta parte de estos pequeños efectos, chicos. Veamos por acá que GIMP, lo íbamos a trabajar hoy, pero es porque voy a explicar un par de cosas en Photoshop, pero muy básicas. No sé cómo funcionan esas cosas en Photoshop, a decir verdad. Hasta el momento, el asunto de los efectos, de esta primera parte de efectos, ¿va entendido, chicos? Como para seguir con el asunto de los símbolos. Ok, bueno, con lo que me responda, sigo. Ok, entonces ahora nosotros encontramos un factor que es bien entretenido y es el elemento de los símbolos. Voy a venir aquí a la ventana porque no me acuerdo dónde dejé los símbolos y abro el panel símbolos. Estaba acá abajo. Entonces miren que aquí están como los símbolos creados por defecto, que yo en concreto lo que voy a hacer es seleccionarlos todos y eliminar esos símbolos. Entonces voy a eliminar esas instancias porque no los quiero ver aquí. Este como está siendo utilizado, pues entonces no lo puedo eliminar. Pero lo que voy a hacer es venir por acá, tomar esta ilustración del tigre, esta que está en rojo, ¿no? La voy a seleccionar, voy a venir acá y la pego dentro de Illustrator, lo voy a agrupar con comando G o control G, agrupo los objetos para que funcionen en una sola capa como tal. Entonces tengo este y entonces miren que acá tengo los símbolos. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo crear nuevos símbolos, o sea, tener unos símbolos propios. Entonces yo puedo tomar este objeto y enviarlo hacia el panel de símbolos, dándole clic y arrastrando. Miren que en acá me dice un más, entonces yo suelto. Entonces el símbolo se llama Tiger. Esto tiene que conservarse en clip de película, va a ser un símbolo dinámico porque después va a poder editarse y todo lo demás. Y le digo OK. Aquí incluso ya lo podría borrar, pero miren que él acá ya me aparece como el tigre y todo el asunto. Pues como que uno dice, qué chévere. Voy a hacer una figura nueva. Voy a tener aquí este objeto, le voy a cambiar el color como a este amarillo naranja, como este café, ya, para hacer un nuevo efecto de 3D, basándome pues en uno nuevo que no me quede tan destrozado como el anterior. Lo voy a acostar un poco, voy a girar un poco más hacia acá, hacia ahí está bien. Esta rotación no la voy a modificar, lo voy a dejar como aquí y voy a darle así un poquito de perspectiva. Ahí. Y ahora lo que voy a decir es mapear la ilustración, ¿no? Entonces recuerden, ahí en esta primera cara, aquí yo ya puedo decirle Tiger.
Y entonces ahí ya me aparece el tigre, que incluso lo voy a hacer más grande para que esta ilustración del tigre quede sobrepasando todo el asunto de acá. Le digo OK y le digo OK. Entonces uno como que dice, OK, ya tengo ahí como un tigre, ya veo cómo funciona un poco mejor. Digamos, podría hacer yo simulaciones de empaques o cosas por el estilo que sea muy sencillo y lo puedo como mapear aquí, pues para que me genere como un efecto visual básico, pero digamos que no sería como el objeto. Ahora, hay un asunto que es bien curioso, también que tiene que ver con los símbolos, y es que los símbolos se pueden volver a editar, ¿no? Entonces, si yo le doy doble clic al símbolo, en este caso, entonces yo podría decir, voy a seleccionar el símbolo y le voy a cambiar el color como a este gris, ¿no? Y salgo. O sea, lo que hice fue entrar al símbolo y salí, ¿no? Pues le di doble clic y entro al símbolo y miren que estoy como si estuviera editando un objeto. Volver a seleccionar, en este caso lo voy a poner como en violeta, ¿no? Yo puedo dar doble clic por fuera, o venir acá y darle acá, o darle escape, como yo quiera, que salga del modo de edición de objetos. Le doy escape, y miren que el de una adapta el color. Entonces los símbolos son bien interesantes porque yo puedo crear símbolos y aplicarlos a cualquier objeto. Entonces, digamos que voy a venir aquí de nuevo a este símbolo, me lo puedo arrastrar, ya, es como que tengo el mismo símbolo y lo voy arrastrando aquí las veces que yo quiera, para lo que yo quiera. Creo que incluso si lo copio aquí, ahí tengo como que una cantidad de símbolos, pero yo digo, no, es que ya no quiero en ese color el símbolo. Entonces lo selecciono, comando A, y digamos que ahora va a ser como, bueno, para anotar el cambio, digamos que de nuevo va a ser rojo. Y entonces todos los símbolos que yo haya arrastrado allá para acá van a cambiar, ¿no? Incluso los símbolos que ya vienen prediseñados. Este, por ejemplo, yo lo puedo seleccionar. Entonces esa mancha de spray lo puedo volver azul, por ejemplo. Ve, pero curiosamente acá no me lo cambió. Veamos por qué no lo cambió. ¿Por qué no lo cambió? Ven, qué raro. En esto lo quiso hacer, en mi símbolo sí. Bueno, algo pasa con el símbolo de la mancha de spray y no lo cambió. Pero bueno, entonces de esta forma nosotros podemos ver cómo funcionan los símbolos y cómo esos símbolos pues me permiten a mí hacer como muchas cosas interesantes. ¿Listo? Entonces yo puedo crear mis propios símbolos. Digamos que aquí, por ejemplo, voy a hacer como un texto. Voy a hacer una vaina muy rápida, ¿no? Aquí voy a venir a seleccionar esta Common Pro extra condensada, pero la quiero en black. Vamos a modificar un poco. Aquí y aquí en la herramienta de texto voy a seleccionar esta. Seleccionar este. Esta es como una característica es como una característica nueva del Illustrator. No sé ustedes qué versión tengan, que permite modificar como la tipografía y otras cosas como de manera independiente. ¿Ya? Entonces como que yo puedo hacer esto. Y por ejemplo, si yo quisiera cambiar aquí por la letra A, lo podría hacer. Aunque puedo jugar con el texto y él se modifica de esta forma. Pero lo interesante es que, digamos, yo voy a tomar este texto y lo voy a enviar acá. Le digo Beard. Entonces él también me crea textos con tipografía. Luego me crea símbolos con tipografía. Entonces, ¿por qué hice esto? Ya nos vamos a dar cuenta por qué hice esto. Pues vimos el primer efecto de 3D, ¿no? Que era la extrusión y el biselado. Ahora vamos a ver otro. Voy a hacer aquí ahora un pequeño rectángulo para explicar un poco la dinámica del siguiente.
voy a colocar en este color. Recuerden, lo selecciono y ahora vengo a efecto 3D, girar. ¿Ya? Entonces en este 3D girar, miren que él lo que hizo fue generar un cilindro basándose en el rectángulo, ¿no? Entonces como que, bueno, ahí yo tengo un cilindro, entonces lo puedo girar un poco, voy a ponerlo como hacia acá un toque, vamos a ver como la parte superior, entonces como se enfrenta, esto es hartísimo manejar el 3D en esta vaina, y voy a darle un poco de perspectiva, al contrario, así, pero voy a modificar este. Y lo voy a tener ahí como, y le digo, ok. Y entonces miren que generé un cilindro. ¿Recuerdan lo que les dije, que les dije de los efectos de grado acá? Miren que se ve muy marcado. Se ve capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, tras capa. Pero lo que va a ser interesante de este asunto es lo siguiente. Y es la forma como yo voy a poder editar esta forma, pues por así decirlo, para generar una botella. Un cuello mucho más delgado, pero no tan delgado. Como por ahí, vemos que esta botella está como muy gordita. Entonces voy a adelgazarla un poco. ¿Ya? Digamos también que la parte visual, digamos aquí yo podría mandarle otro punto de ancla y otro de aquí. Y entonces voy a hacer un pequeño elemento acá para hacer como una pequeña tapa. Entonces en concreto lo que estoy haciendo yo es jugando con la forma original, ¿ya? Para hacer una forma visual de lo que yo quiera. Pues miren que aquí vamos a fijar un poco y tengo este elemento. Yo le doy doble clic, aparece esta cuestión, pero generalmente acá no puedo así. Pero no sería 1, sino que sería 0,2. Mucho. Uf, a cancelarlo. Si yo le doy clic y le doy clic de nuevo solamente sobre él, yo puedo modificar muy sutilmente esta forma para que vea un poco más fluido. Ya, digamos, aquí tengo otro, entonces voy a suavizarle ese cuello para que no quede tan marcado, tan pesado en esta parte de aquí. Voy a tomar este de acá, lo suavizo hacia adentro para que me suavice un poco este asunto. Entonces miren, pues ya esta botella pues ya se ve mucho más pulida, mucho más chévere, ¿no? Voy a arreglar aquí un poquito la cola de la botella. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que yo creé una forma, basándome pues en un giro de la cuestión, para crear pues, esta botellita como medio artesanal. Ya. Lo divertido del asunto es lo siguiente. Voy a bajarlo como por aquí. Voy a venir de nuevo acá al panel de apariencia. Ahora pues aquí me aparece el giro de 3D, ¿no? Con todo el asunto. Voy a darle menos opciones para poder ver mejor. Voy a mapear la ilustración, ¿no? Pero miren que aquí ahora me dice, usted tiene ahora 11 superficies. ¿Por qué? Porque tiene una aquí, otra acá, entonces vamos a ver cuáles me dice. Entonces aquí, ¿cuál es esa primera? No sé dónde está esta. Esta vez en la cola de la botella. ¿Ya? Entonces él me empieza a decirme, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, otra, como tal. Entonces él me empieza a decir dónde están todas esas superficies. Digamos, esta que aparece en gris completo es como si fuera la tapa, tal cual. ¿Ya? De la misma forma que me aparecía eh, la otra que viene como en el codo, en la parte inferior de la tapa. Entonces, a ver, vamos a ver. Lo que yo voy a tratar de hacer en este momento es, vamos a mapear aquí con esto que dice Beer. Creo que este entonces estás en la parte inferior.
porque acá no me aparece, debería aparecerme acá arriba. Vamos a borrarlo. Lo harto de esto, pues ya se darán cuenta que mapear todo este tipo de cosas es hartísimo. Yo por eso casi nunca lo utilizo, porque es re mamón hacer este tipo de cosas con esto, porque ahí ya salió en la parte superior. Entonces, aquí vengo y trato de ubicar con ese asunto de cerveza. Queda súper raro allá arriba también, pero bueno. Pero voy a aprovechar este asunto de aquí y en esta cara le voy a poner el tigre, pues para que sea una vaina re salvaje. Y lo voy a poner miren, aquí hay que tener cuidado, es que él generaría todo el mapeo en todo lo que digamos sería como la etiqueta, dándole toda la vuelta. Lo voy a dejar ahí un momento, centrado, y le digo OK, y acá le digo OK nuevamente. Entonces, es una forma bien entretenida de generar simulaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a seleccionar este objeto, voy a darle un efecto ahora de estilizar y le voy a decir que genere una sombra paralela, ¿no? Vamos a cambiarle el color, pues porque este color no cuadra mucho. Hacemos OK. Y entonces yo empiezo a decir, bueno, vamos a ver hacia dónde yo desplazo esta sombra. Vamos aquí. Obviamente que no va a ser una sombra chévere, como se podría hacer en un 3D que me genere de verdad una sombra divertida y entretenida, sino que él me hace una sombra ahí como medio paila, a decir verdad. O sea, no que me genere una sombrita bien bacana, sino que esta sombra, de verdad, yo por eso, como les digo, no lo trabajo mucho con estos efectos. Vamos a desenfocarlo mucho más, eso sí, por ahí. Y le digo, OK. Y entonces, digamos que yo podría decir, bueno, en este punto, yo lo que estoy haciendo es generar un pequeño efecto con diferentes elementos, no super fluido, como podría trabajarse con Photoshop o concretamente con un programa de modelado 3D, pero sí, tenemos que hacemos una cosa ahí medio interesante e improvisada. ¿Okay? Bueno, voy a venir acá, voy a tener un momento la grabación.